¿Qué tal, amables amigos? Estamos nuevamente para darle continuidad al consejo de nuestro Divino Maestro, San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesús. Estamos analizando juntos, ya por varios temas, el último mensaje de misericordia que nuestro Padre Celestial nos envía a esta tierra. Ya hemos analizado 8 temas solamente para ver el primero de estos mensajes, porque son 3. Vamos a recordarlo. Vamos a ir al libro del Apocalipsis, el capítulo 14. Allí comenzamos desde el verso 6. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Recordamos un poquito lo que hemos avanzado hasta acá. Desde el tema 25 en esta serie hasta el 32, hemos analizado juntos cada detalle de este mensaje. Por ejemplo, ¿en qué consiste el Evangelio eterno? Hemos visto la gloria que encierra. Se llama eterno porque proviene del eterno. Es el amor inmensurable de Dios. En la Sagrada Escritura hemos visto que dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. O sea, Dios en su omnisciencia sabía que sus criaturas cometeríamos errores y Él desde la eternidad planificó cómo salvarnos. Así que, por lo tanto, el Evangelio eterno abarca el amor de Dios extendido en la persona de nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestros primeros padres se equivocaron y se rebelaron contra el gobierno eterno de nuestro Padre Celestial. Sí, mis amigos, hemos analizado, ahí está el mensaje, analizado de todo punto de vista. Hemos visto que estos ángeles que proclaman estos mensajes no son ángeles celestiales. La palabra ángel significa mensajero. Y hemos visto que cuando Dios quiere calificar a sus hijos, revestidos de la gloria celestial y proclamando la pureza del Evangelio como Él nos enseñó en la persona de Jesús, impartida por los apóstoles y también por los profetas, porque todo el Evangelio estaba diseñado allí en todos los símbolos del santuario terrenal, y ellos también fueron ilustrados en el gran plan de la salvación antes que el Señor Jesús venga a esta tierra por primera vez. Sí, amigo. Hemos visto también los imperativos de este mensaje. Hay 3 en este mensaje. Temed a Dios, dadle gloria y adorad al que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cada uno de estos imperativos hemos visto, analizándolos en forma amplia y generosa, el significado profundo que encierra. Hemos visto también que la hora de su juicio ha llegado. O sea, Jesús vuelve en gloria y majestad, pero antes de su retorno, en los cielos, Dios comenzó una obra de un juicio preadvenimiento, y allí lo explicamos también en ese tema. Hemos visto la importancia de respetar los sagrados mandamientos de la ley de Dios, y hemos visto que el 4º mandamiento, que nos manda a respetar el día que Él santificó desde el Edén, acuérdate del día de sábado para santificarlo. Hemos visto la gloria que encierra ese mandamiento y que constituye el sello de Dios con el cual serán identificados sus hijos, muy especialmente en la hora final, cuando se desencadene la última fase del gran conflicto cósmico. El conflicto cósmico o el conflicto de los siglos es aquel que comenzó con Luzbel en el cielo, que se rebeló contra Dios, y luego en la tierra, y terminará, por supuesto, cuando el Señor vuelva en gloria para ponerle fin al dolor, a la muerte, a la miseria. Pero ahora vamos a analizar juntos en estos temas que vienen los 2 mensajes que continúan. Vamos a leerlo. Comienzan en el verso 8 del capítulo 14 también. Dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero.
Amigo, para analizar estos dos temas, vamos a emplear varios temas también para verlo en toda su amplitud. En el próximo tema vamos a ver todo lo que significa Babilonia, por qué Dios califica a los sistemas religiosos cristianos que lamentablemente han asimilado las falsas enseñanzas que vienen desde la Torre de Babel y antes aún de ella. Así que, por lo tanto, en estos temas, yo por eso les invito a que si ustedes no vieron los temas del primer ángel, por favor lo analicen. Son temas de menos de 30 minutos cada uno, pero ese es el mensaje que encierra la gloria del amor redentor de Dios a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque estos dos mensajes que vamos a ver son las advertencias de aquellos que van a irse en contra de la voluntad de Dios, que ya se han ido, pero en forma mucho más abarcante lo harán en la hora final. Pero antes de eso, como una introducción a estos temas, yo quiero que veamos cómo aquel ángel caído, llamado Satanás, llamado el diablo. Las personas dicen, usan ese nombre ya por burla. Cuando una persona, un niño se porta mal, es un diablo, le dicen. Y a veces no saben la profundidad aún de ese término. La palabra diablo viene del griego, diabolos, que significa falso, calumniador, acusador, porque él no tenía razón para empezar a acusar en el cielo a su Padre eterno y a sus santas leyes. La palabra Satán viene del hebreo, Satanás viene de la palabra hebrea Satán, que significa el adversario de Dios. Y vamos a preguntarle a la Biblia de qué manera y a cuántos tiene la capacidad él de engañar en esta tierra, para que estemos advertidos y veamos que tan solo la sabiduría y la omnisciencia de Dios, revelada en su palabra, inspirada por el Espíritu Santo, nos puede librar de las falsas enseñanzas del maligno. Fíjense en lo que dice en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, cuando Dios está hablando de la obra de Él en la tierra. El verso 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué tal, amigo? ¿A cuánto engaña el diablo? Al mundo entero. Él tiene mecanismos para engañar de diferentes maneras. Es por eso que Dios, en su inmensurable amor, nos llama a reflexionar para que no caigamos en las garras destructivas de este gran engañador. Miremos cómo el Señor Jesús se condujo en esta tierra y cuál fue el trato de Él, inclusive con los líderes religiosos de Israel. Aquellos hombres a quien Dios los puso para impartir la luz a toda nación, tribu, lengua y pueblo en sus días, hablándoles del Mesías que iba a venir a morir por la humanidad, eclipsaron la gloria de esa verdad porque el orgullo nacional les hizo creer que el Mesías iba a venir como un rey terrenal y que los iba a librar del yugo opresor de Roma, y pasaron por alto las profecías mesiánicas que mostraban al Cordero sufriente que tenía que venir a esta tierra. Y es por eso que enfrentaron al Señor Jesucristo. Y fíjense en cómo el Señor Jesucristo tiene un trato con ellos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, el Señor está tratando con ellos. Dice el verso 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Ellos se creían hijos de Abraham, hijos de Dios. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. O sea, ustedes se dicen hijos de Abraham, pero sin embargo ustedes piensan matarme a mí, hombre que le estoy hablando la verdad. Eso Abraham no hizo. Y le sigue diciendo, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿Y de qué padre le está hablando Jesús acá? En el verso 43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué tal, amigo? Cómo el Señor Jesucristo lo confronta a aquellos hombres y le dice, ustedes que se creen hijos de Dios
y que lo alaban a Dios de palabra, pero no de hecho, porque están procurándome matar a mí, hombre que viene de Dios para cumplir una misión en esta tierra. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y ahí el Señor desenmascara quién es Satanás, padre de toda mentira. Sí, mis amigos, todo lo que sea mentira y todo lo que sea engaño proviene del parte de la potestad de las tinieblas. Los hijos de Dios, la Biblia nos llama hijos de luz. ¿Por qué? Porque tenemos que ser veraces y tenemos que hablar la verdad, como Él habló. Ahora miren, ¿de qué manera se ocultaban los instrumentos de Satanás para enseñarle a la gente, supuestamente de parte de Dios, pero enseñarle lo que Dios no había mandado? En el Evangelio de San Marcos, el capítulo 7, Jesús les habla allí a los dirigentes religiosos y miren lo que les dice. Respondiendo Él les dijo: hipócritas, qué palabra dura. Bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Qué tal? Ustedes, dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Los labios tienen a Dios, a Jehová de los ejércitos, al Creador, pero resulta que solamente de labio, porque las enseñanzas que le daban a la gente no eran los mandamientos de Dios, eran las de los hombres. Y le sigue diciendo: porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Fíjense, tradiciones humanas inventadas, que es lo mismo que vamos a ver en la hora final, cuando veamos a estos poderes que Dios está desenmascarando, que han llenado de tradición la tierra. Dice el versículo 13: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas seis semejantes a esta. Sí, mis amigos, vamos a ver que en la hora final también los sistemas religiosos tienen mucha tradición, que viene inclusive desde Babilonia. Por eso Dios lo califica como Babilonia a esos sistemas religiosos. Y vamos a ver las prácticas, en qué consiste. Y la gente cree que eso proviene de Dios, cuando eso no proviene de Dios. Mis amigos queridos, el Señor Jesucristo, cuando termina su obra acá en la tierra, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, el Señor Jesucristo da la última comisión apostólica. Dice, versículo 18 en adelante: y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amigo, Jesús es Dios. Es el creador y sustentador que coexiste juntamente con su Padre, y todas las cosas en Él subsisten. Vino a esta tierra como hombre para identificarse con nuestros pasivos y salvarnos y dar su vida por nosotros, y ascendió para ministrar por nosotros ante el Padre como nuestro sumo sacerdote, impartirnos su gracia para que podamos lograr la victoria. Pero miren, toda potestad me es dada. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Queridos amigos, ustedes vayan atando cabo de las doctrinas de la Biblia, aunque no vamos a ver toda esta en detalle, pero acá está hablando del sagrado bautismo. Y dice que para que una persona llegue a ser bautizada, id y doctrinad, o sea, enséñale, que conozcan, disipúlalo, que entiendan la verdad, y al que creyere, bautízalo. Eso no se puede hacer con un bebé. Nuestro Señor Jesús no fue bautizado de bebé. Él se bautizó cuando tenía 30 años al comenzar su ministerio, y Él no se bautizó en calidad de pecador como nos bautizamos todos, reconociendo que somos pecadores. Él solo dio los pasos que todos tenemos que dar. Por eso es que Juan el Bautista le dijo: ¿cómo? Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le dijo: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, el Divino Maestro dio el ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Ustedes vayan atando cabo de dónde viene esa enseñanza del bautismo de los bebés cuando ellos no tienen pecado. La Biblia dice: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y noten que el Señor Jesucristo dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis amigos, Jesús nos habla que Él viene.
El Evangelio tiene que ser predicado para que todos lo entiendan. Por eso el Evangelio eterno tiene que trascender toda frontera para que lo comprendamos. Ahora le preguntamos, para ir terminando este mensaje, al apóstol San Pedro. Mire, el apóstol San Pedro es uno de los apóstoles más mencionados en el círculo cristiano. Y hay algunos que dicen que son sucesores del apóstol Pedro. Le vamos a preguntar al apóstol Pedro qué creía él, cómo vivía él y qué enseñaba él, para ver si los que dicen ser sus seguidores hacen exactamente lo mismo. Porque tenemos que mostrar en la Biblia quiénes son esos poderes que se rebelan contra la voluntad de Dios. Miren lo que dice en 2 de Pedro capítulo 3 el apóstol Pedro. Sabiendo primero esto, que en los postreros días finales, ellos tenían clara la película, que había un tiempo postrero donde el Señor vendría. Vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. ¿Qué tal? ¿Qué dice el apóstol? Vendrán burladores diciendo, ¿dónde está la venida de Cristo? Seguramente ustedes escucharon a muchas personas decir, pero siempre se dice que viene, siempre se dice que viene y nunca viene. ¿Y cuándo va a venir? Saben, mis amigos, Dios habita la eternidad. Nosotros estamos limitados a un tiempo que por supuesto Dios lo usa para explicarnos a nosotros sus verdades. Pero cuando Él dice el día y la hora, nadie sabe. No es que nadie le puede poner tampoco los milenios que querramos a ese día y hora, porque las profecías están bien enmarcadas. Cuando los apóstoles le preguntan a Jesús, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús no se deja esperar. Él le dice, mirá que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre y a muchos se engañarán. Oiréis de guerra, rumores de guerra, y habrá pestes, hambres y terremotos por diferentes lugares. Mis amigos queridos, el Señor nos da la advertencia. Por si acaso, si alguno no vio esos temas sobre las señales precursoras de su venida, en esta serie, Escudriñando la Escritura, desde el tema 19 hasta el 22, ustedes tienen todas esas señales bien enmarcadas, como lo presenta las Escrituras. Pero miren lo que dice acá el apóstol Pedro. Dice, estos burladores, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, estoy leyendo el verso 5, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. El apóstol le está diciendo que muchos ignoran la creación. Claro, los conceptos evolucionistas de los orígenes han llenado la mente de millones de personas. En casi todos los centros de estudio, desde muy chicos, los chicos se les enseña que somos chimpancés evolucionados. Por favor, en este momento, respetando el mensaje del primer ángel, adorad al que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, mis amigos, hay muchos hombres de ciencia que han despertado y están escudriñando de tal manera los conceptos sobre las distintas disciplinas científicas que le están mostrando al mundo otro cuadro. Por ejemplo, uno de ellos me acuerdo de don Robert Gentry. Él es un geólogo prestigioso que en estos años ha estado haciendo estudios de los radios halos de la roca. Geológicamente las rocas se formaron en millones de años. Él está demostrando que esos radios halos, inclusive los de polonio, se formaron en forma instantánea y que no necesitaron millones de años. Y así hay muchos hombres como Albert Einstein. Albert Einstein tenía una sola pregunta, dice, que hacerle a Dios cuando se encuentre con Él. Si en el momento de crear este universo tuvo la idea de hacer algún otro y no esté tan singular y hermoso como el que hizo. Esa era la pregunta de Albert Einstein. Y hay muchos hombres que están apareciendo ahora, biólogos, zoólogos, geólogos, que le están demostrando al mundo otra cara de las cosas. Por eso el apóstol dice acá, Pedro, miren, esto ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Si tú quieres ignorar, hermanos, voluntariamente, bueno, qué pena. Pero Dios quiere que no lo hagas. Él te está llamando como un padre amoroso para que reflexiones antes de tiempo. Y entonces el apóstol dice esto, ignoran también que vino el diluvio universal. Mis amigos, las montañas más altas están llenas de fósiles marinos, como demostración que una vez la tierra estuvo anegada en agua.
Y sigue diciendo el apóstol, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué tal, amigo? El apóstol dice que ahora esto está reservado para el día del juicio y de la perdición. Dice el verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amigo, dice el apóstol Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Sí, amigo querido. Cuidado con esos conceptos de un fin del mundo, como lo dicen Nostradamus, Charles Bering, la pirámide de Keops, sálvese quien pueda. No, señor. La palabra de Dios nos dice que el autor de la vida nos va a dar un cielo nuevo y una tierra nueva. Adán y Eva lo perdieron, solo lo acariciaron, pero Dios volverá a restaurar el Edén en esta tierra. Esa es la bendita promesa. Termino esta introducción al tema para luego seguir viendo los temas con respecto a las advertencias que Dios nos da de los poderes religiosos que han minado la tierra con sus prácticas engañosas. Termino leyéndole Apocalipsis, el capítulo 21. El apóstol Juan vio en visión aquel momento glorioso y dice allí la palabra de Dios: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Sí, amigo querido, esa es la promesa del cielo. Yo te pregunto, ¿puedes pensar en algo más glorioso? ¿Puedes pensar en una tierra restaurada y gloriosa? ¿Puedes pensar en nuestros cuerpos glorificados a la semejanza de Cristo? ¿Puedes pensar en la inmortalidad recién que Dios te otorgará, que Adán y Eva perdieron? ¿Puedes pensar donde ya no exista el dolor, el sufrimiento, la muerte? ¿Acaso no experimentas el sufrimiento en esta tierra? Toda persona que nace experimenta a través de la oscuridad y de las tinieblas el dolor y el sufrimiento que trae la enfermedad, la desgracia, y cuando un ser querido se nos muere, amigo, qué dolor que sentimos por ello. Amigo querido, Dios te promete la vida eterna. No es una farsa, por favor, no es una ficción. En estos últimos años, en estas últimas décadas, la televisión te ha llenado de ficción la cabeza. Pero si Hollywood es toda una sarta de mentira. Animalitos que hablan, arbolitos que hablan, el viaje a las galaxias. Claro, los seres humanos somos los campeones, le ganamos a todo. Por favor, mis amigos, no te dejes engañar con esas cosas. Que Dios te bendiga y que te prepares para el retorno de Jesús. Es mi deseo y mi oración para ti y tu familia. Amén.